Listo, entonces, les repito, dentro de un for uno nunca, pues a no ser de que esté trabajando en algunos lenguajes como Python, que tiene por allá una cosa muy chévere que llama el GL, y él va devolviendo los valores, ¿cierto? Y sigue con la ejecución del método. Pero si uno hace un return, él ya rompe y devuelve lo que tiene que devolver. Entonces yo no puedo hacer que dentro de un for él retorne. ¿Por qué? Porque si yo metí la C, ¿cierto? Y él viene y busca y compara en la primera posición, y en la primera posición no encontró la C, ¿qué va a hacer? Va a romper, ¿cierto? Y va a retornar. Entonces yo no puedo hacer eso. ¿Qué hago yo? Hay muchas formas. Una es crear una bandera y yo digo, si la letra existe, de esa bandera, llévele ¿qué? True. Yo me llevo esto. Entonces, si la letra existe, a bandera llévele true, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es recorrer, y si en algún momento la encuentra, ya esa bandera va a seguir, va a valer true, ¿cierto? Y si no la encuentra, ¿qué vale? Falso, ¿cierto? Entonces fuera del for yo valido. Sí, sí, es true. ¿Cierto? Si true, si C es igual idéntico a true, entonces ¿qué? A consumo energético lleve la letra que ingresaron. Si no, te retorne la por defecto que es la F, ¿cierto? Y ahí sí ya me va a retornar lo que es. Listo, claro eso. Aquí no lo quedó claro. Sí, siempre. Siempre que usted tenga que devolver, buscar dentro de un array algo, nunca vayan a retornar. Que por eso capan a las personas. Bueno, si son hombres los capan, si son mujeres también las capan. Listo. En comprobar color, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿cierto? Yo no puedo retornar acá porque si no encuentra el color a la primera, se salió y ya no sigue recorriendo ese array. Precio final. Listo. Acá le están haciendo bien, porque lo que hacen es al atributo precio base, le llevan pues esto, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué falta acá? ¿Qué le falta acá? El más, ¿cierto? Tiene que ver con más porque tienen que acumular. O sea, aparte de lo que hay acá, tienen que sumar eso. Listo. Entonces digamos que lo dejamos así. Listo. Entonces esta electromística me pone que está la clase padre. Entonces nos vamos por una clase hija. Nos vamos por ejemplo para televisor. Ah, bueno, lavadora. Bueno, entonces lavadora. ¿Qué hace la lavadora? Bueno, esto recuerden que eso lo hace el controlador, ¿cierto? El controlador es el que se encarga de incluir todo. Entonces lavadora coge, crea la clase lavadora y para heredar llamo a quién, en sense, y le digo que me extienda al electrodoméstico. Creo el propio constructor. ¿Esos son sets mágicos o no? Sí, sino que yo le quise. Le quiero poner carga. No, pero eso no hay problema. No hay problema, pero como es carga, usted ya lo está personalizando para alguien. Listo, acá. Como el precio final es este mismo, ¿qué concepto estamos aplicando acá cuando vamos a modificar el precio, cuando vamos a modificar modificar el precio cuando vamos a modificar el método? ¿Qué concepto estamos manejando cuando vamos a modificar un método del papá? O sea, el papá tiene un método y el hijo lo va a modificar. ¿Cómo se llama eso en la programación entre objetos? No, como hay que sobrecargar el método. Voy inventando. Polimorfismo. ¿Cómo se le llama cuando yo tengo un método, cierto?
Y ese método lo voy acá a sobreescribir, se llama polimorfismo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo veo que acá está recibiendo dos parámetros. ¿Qué son esos parámetros? El de la. No, yo, De la letra y el peso. esa función la hice realmente sin que me lo diera parámetros. Sí, es que él no recibe parámetros. ¿Por qué? Porque ¿quién es este LT? El de arriba. ¿Quién es LT? Letra, ¿cierto? Sí. Y yo realmente, profe, Al yo no le pongo parámetros, sino que yo le pongo que me lo juego con el dice el consumo energético. ¿Cierto? Y ya lo que hago, yo realmente no hice switch, sino que hice un if, un else if. Sí, también. Voy a traer el switch acá, pero acá en vez de. Esta es letra, ¿cierto? Entonces poner this, O sea, llamar el atributo, ¿sí? Porque usted supone que llena el atributo. Entonces se pone consumo energético, ¿cierto? Que se llama el suyo. Y acá, kilogramo, ¿quién sería kilogramo? ¿Cierto? Y acá en vez de esto, se pondría this peso, ¿cierto? Porque supone que yo debo mandarle a lavadora a quiénes. El peso, el consumo, el color, ¿cierto? No los tengo acá, sí, no los tengo acá, pero como estoy heredando, ya los tengo. Y acá, ¿cómo hago para llamar el precio final? O sea, para que él me calcule esto. Y ya este se encargue de calcular lo otro de la carga. ¿Recuerdan la palabra para llamar los métodos del papá? Paren. Entonces yo pongo paren, precio final. Entonces, al hacer esto, él me llama este método y precio base, ¿qué pasa con precio base? Ya queda con un valor, ¿cierto? Y al quedar acá precio base con un valor, yo ya lo puedo utilizar de ahí para abajo. Ya puedo utilizar precio base y llevarle lo que me están diciendo acá que hace este método. Igual en televisión. Y igual en televisión y ya. Listo, entonces recuerde esto cuando yo modifico un método del papá, ¿cierto? Modificarlo es que tiene el mismo nombre, pero yo le cambio la función, se llama polimorfismo. ¿Listo? Y para yo llamar un método del papá lo utilizo con paren. Eso, preguntas de Chame. Dudas, muchachos, ¿cuál era la duda suya? Ah, pero es que acá no está completo para... ¿Qué tenían que hacer ustedes? Tenían que hacer 10 objetos. ¿Cómo así que 10 objetos? Entonces tenían que instanciar lavadora 1, ¿cierto? O como le quisieran poner. Y luego entonces ponían, llenaban la lavadora, ¿cierto? Ponían lavadora, que, 1, que apunta. En este caso, acuérdense que habría que darle dos valores iniciales. Ah, bueno, sí, como lo hayan creado. Como lo hayan creado, pues. Y ya acá entonces ponen peso y le queman un valor. ¿Cómo hay que le queman un valor? Ya, ahí le queman un valor, o sea, le puse 5. Y así sucesivamente hacen 10. Y ya luego, ¿cómo llenan el array? Entonces crean un array, como le quieran poner, electro, ¿cierto? Es igual a array. Y dentro del array, entonces ya ponen lavadora 1, coma lavadora 2, coma televisor 1. O sea, meten todos los objetos. ¿Hay forma de hacerlo de manera dinámica? Lo pueden hacer desde el formulario. Sí, pero esa sería como la... Sí, esa es la más sencilla. No se compliquen. Y listo, ya entonces el programa lo que haría es calcularme el valor. Eso ya recorre a quién? Al electrodoméstico y accede a cada uno de estos objetos para calcular el precio final. Y eso es todo. Eso es todo. Muy bien. Otras dudas, muchachos.
¿Qué tenía de cascarita? Era lo de los constructores, para que ustedes dieran cuenta pues que no se puede sobrecarga de métodos. Lo de numeradores, para que lo asemejen pues como un array y vean que es una forma, para que ustedes no estén quemando valores, ¿cierto? Que tengan que cambiar en toda la vista, que cambiar un valor y lo tienen que cambiar en toda la vista. No, utilicen un array global y lo utilizan en todo. Y ya. Los otros conceptos fueron los que leyeron y los que miramos en la clase, que era lo de los atributos, nivel de acceso, constructor, los set mágicos, los métodos. Pues ya los métodos, ya que van los métodos, lo que ustedes saben desde el primer trimestre, un algoritmo, ¿cierto? Ya esto, o sea, lo que hace la programación orientada a objetos es que organizarle el código, o sea, que el código sea ya más organizado y no tengan que repetir código, como pasaba, por ejemplo, en la prueba de JavaScript, que les pedía hacer una función listar, ¿cierto? Era coger y encapsular esa función listar y llamar listar donde ustedes quisieran. Eso es lo mismo que hace la programación orientada a objetos, que usted cree un método y lo pueda llamar en cualquier lado para que no tengan que sobreescribir código. ¿Qué más vimos acá? Vimos el polimorfismo, porque teníamos que heredar, ¿cierto? El polimorfismo solamente se ve cuando yo heredo, ¿cierto? Que yo heredo y cojo el mismo método que tiene el papá, pero hago otras cosas. Eso es el polimorfismo. ¿Cómo llamamos métodos del papá? Y en sí todo esto que hicimos es la programación orientada a objetos. Que hay cosas muy avanzadas. Sí, hay cosas muy voladas de la programación orientada a objetos, pero eso lo dejamos a los arquitectos. Nosotros no. Cuando nosotros ya lleguemos ya a una empresa y que nos diga, ve, tenés que hacer esto, ya sabremos cómo hacerlo. Pero es porque el arquitecto nos dice cómo hacerlo. O sea, nos entrega un diagrama de clases y nos dice, estas clases tienen esta composición, tienen esta agregación, estas clases se heredan de estas clases, ¿cierto? Tiene estos atributos y tiene estos métodos. La vez que ustedes, el lenguaje que sea, usted lo pasen al lenguaje de programación. Tengo una pregunta. La carga está así definida, pues yo le puedo pues, solicitar el valor. Sí, claro. Pero para eso yo necesito crear la instancia de la clase lavadora. Sí, usted creó lavadora acá. Esta instancia es lavadora. Recuerden que uno normalmente los papás no los instancia. Uno instancia a los hijos. Entonces uno instancia o lavadora o televisión. Sí, porque si uno instancia electrodoméstico, ¿qué electrodoméstico es? Exacto. Entonces uno siempre instancia es el papá. Normalmente siempre instancia lavadora, televisor en este caso porque son los hijos. Pero ¿para qué va a instanciar uno electrodoméstico? Pues ¿para qué va a crear un objeto de electrodoméstico y no sabe cuál electrodoméstico es? Como tener a Ibarwin y a Luis, no sabe cuál de los dos escoger. Ay, sí. No había pensado. Para sumergirlo en lechita. Listo, muchachos, no sé, dudas. De resto, los otros, ¿por qué están tan callados? Pensé que se iban a comprometer, iban a traer dudas, más dudas a la clase. El de ayer era. No lo alcancé a leer, el sí se me mandó ayer. Otra duda, muchachos. Nada, ya, listo. Entonces comencemos con arrays. Ya vieron acá un pedacito de arrays, pero vamos a profundizar en el cuento de array, que es muy importante. Bueno, problemas o dudas que hayan tenido con los algoritmos, muchachos. ¿Cómo le ha parecido hasta el momento la sintaxis? La sintaxis que es sencilla, ¿cierto? La lógica sigue siendo la misma. O sea, la lógica es para cualquier lenguaje la misma, los for, los if, ¿cierto? Los switch, los while. Antes que acá cambia, por ejemplo, la hora de recibir los datos y todo eso. Tampoco. Listo. Entonces, vamos por acá. Y vamos a crear una nueva carpeta que llame mi primer MVC. Entonces vamos a comenzar con organizarlo en MVC de forma nativa. Vamos a ver qué forma nativa, que yo mismo voy a crear las carpetas como a mí me da la gana. Ahorita no, me baso en esto, en los frameworks que existen en estos momentos, pues conozco varios y casi todos manejan el mismo encarpetado, ¿cierto?
Entonces yo voy a tratar de como crear las carpetas que ellos manejan para ordenar mi código, pero el MVC en PHP usted lo puede hacer como usted quiera, o sea, es solamente hacer los 3 carpetas modelo visa controlador, o hacer más carpetas, pues como ustedes quieran manejarlo. ¿Es? No es que si yo lo hago así, ustedes lo tengan que hacer así, no, pero si lo van a hacer que sea una forma lógica y ordenada. Entonces vamos a crear una carpeta que se va a llamar view, listo, tampoco es que lo tengan que poner en inglés. Vamos a crear otra carpeta que llame no, pero espera. No, porque crea dentro esta berraca. Joda, no me joda. Listo. Creamos una carpeta que llame controller. Creamos una carpeta que llame model. Creamos una carpeta que llame libs. Creamos una carpeta que llame assets. Y creamos una carpeta que llame config. Listo. Entonces, este encarpetado es muy común verlo en los frameworks de PHP. Casi todos, por no deciros que todos, utilizan este encarpetado, que lo configuran de una u otra forma, sí, pero es el encarpetado básico que vamos a tener. Entonces, view. En view, ¿qué será? Cierto, normalmente eso en español es visa. Ya saben, Semana Santa recen bastante para que sigan aprendiendo inglés. Model, ¿qué sigue model? Modelo. En libs, librerías, pero esas librerías ¿de qué son? De JavaScript o de PHP. De PHP, listo. Yo acá en libs voy a meter librerías de PHP. ¿Cómo así que librerías? Que yo quiero meter algo que me genere PDFs, o una librería que me genere Excel, una librería que me envíe correos, ¿cierto? Todas esas librerías de PHP que ya existen, construidas en PHP, que yo pueda utilizar, las meto acá. En controller, los controladores. En config, ¿cierto? Configuraciones, archivos de configuración, ejemplo, configuración como configuración a base de datos, configuración de servidores de envío de correos, muchas configuraciones. Y en access, ¿qué asistencia? ¿Qué veíamos en access? Access lo vimos por allá en HTML, entonces ¿qué eran los access? No. Access o recursos, son los recursos, son las librerías de CSS, JavaScript, las imágenes, o sea, todo lo que tenga que ver público, imágenes, JS, CSS, va acá en Access. ¿Listo? ¿Por qué? Recursos. Así. Listo, entonces, ese es el encarpetado. Si nosotros venimos y llamamos el proyecto, ¿qué va a pasar? Me aparece la carpeta, ¿cierto? Y eso es bueno o es malo. Si usted entra a un sitio, entra a Facebook, ven la estructura de Facebook, ¿qué? Malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí no están viendo la estructura de nuestro proyecto. ¿Cómo evitamos de que cuando entren vean esto? Vamos a hacer lo siguiente. En toda la raíz vamos a crear un archivo que se llame, ¿cuál es el archivo inicial? Index.php. Lo creé con una carpeta, pelota. Listo. Entonces, si yo ya vengo y recargo, con solo crear ese index, ¿qué va a aparecer? Ya aparece en blanco, ¿cierto? Ahorita vamos a utilizar este index para algo. Listo. Es como que reconoce siempre ese index, ¿no? Sí. Es el principal para todos los servidores. Listo. Dentro de estas carpetas se van a ir los archivos. Pero normalmente cuando uno va a navegar dentro de la aplicación, uno navega es por vista o por controlador. Sí, o sea, internamente él comienza a navegar entre vistas o navega entre controladores. O sea, va de vista a vista, de controlador a controlador.
No. Controlador. ¿Por qué controlador? Porque usted le hace una petición al controlador. ¿El controlador qué hace? Mira qué modelos y mira qué vista y la devuelve, ¿cierto? Entonces, lo primero que ustedes van a crear es un controlador. Ustedes crean un archivo que llame inicio controller, ¿cierto? Le pueden poner como ustedes quieran, pero como un controlador yo le pongo controller, ¿cierto? ¿Y qué es un controlador? Un archivo de PHP común y corriente. ¿Qué va a hacer este archivo? Este archivo lo único que hace es, en la parte de arriba, incluye ¿qué? Los modelos. No son namespace, no, todavía no. En la parte de arriba incluye los modelos, ¿cierto? Y en la parte de abajo las vistas, ¿cómo así? Entonces vamos a incluir una vista, vamos a crear una vista. Luego de que yo creo un controlador, vengo para la vista y creo una carpeta que llame como se llama el controlador. Y adentro creo las vistas que yo quiera de ese controlador. ¿Por qué? Porque un controlador puede mostrar varias vistas. Entonces yo vengo y creo un archivo que se llame index.php. Y creamos un... Listo, entonces creo un controlador y creo una vista, ¿cierto? Pero una vista la meto dentro de la carpeta. Normalmente yo la llamo tal cual como se llama el controlador. Y lo que hago es que el controlador, ¿qué va a hacer? Va a mostrar la vista. ¿Cómo hago para incrustar la vista en el controlador? ¿Qué utilizo para poner la vista en el controlador? Include o require. ¿Cuál de los dos? Include o require. ¿Cuál de los dos? La vista es solamente vista. ¿Y por qué require? Según la explicación del include y el require, ¿cuál de los dos utilizo? O sea, se va a llamar la vista solo Sí, para... solamente la vista. La vista es para solo mostrar. Sí, solo mostrar. Pues para mí yo no sé, porque si ejemplo es como vamos a utilizar algo ahí. Sí, no me acuerdo solo de eso que eso me da mucho Se acuerdan de lo malo, siempre acuerdan de lo malo. Bueno, recordemos que el include me sirve para qué. Por si no existe el archivo, ¿qué pasa? El código sigue ejecutando normal, ¿cierto? O sea, que el archivo que estamos incluyendo no es importante. Y el require es que si no existe el archivo, no se ejecuta. O sea, que lo que estamos ejecutando es que importante, entonces no va a seguir si no existe. Entonces, como es una vista, include, ¿cierto? Porque si no existe, pues no importa, pues no es de mucho valor. Entonces la llamo con include. Include. ¿Y cómo hago para llamar la vista? Me salgo de controlador. Entro a view. Entro a inicio. Y llamo a index.php. ¿Cierto? Listo. Si yo vengo y recargo, ¿qué pasa? Ah, él sigue acá. Listo. Entonces vamos a hacer de que cuando ingrese a nuestro proyecto, por defecto, se vaya a este controlador. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con una palabra que llama header. El header en PHP nos sirve para redireccionar. Entonces yo le digo location, dos puntos, y le digo, ve, vaya a controller, inicio, controller.php. Entonces de esta forma, lo que hice yo fue que apenas ingresen a este index,
el de una se va para dónde, para controles. Entonces si yo vengo y recargo, ¿a dónde fue? Al controlador. Entonces él siempre va a estar entre controladores. ¿Y qué hace el controlador? Incluir la vista o incluir los modelos. O sea, el controlador siempre va a ser el centro, ¿cierto? El que se va a encargar de saber qué llenar en el formulario, qué tiene que devolver, qué tiene que mostrar. Solamente que así de forma nativa se nos vuelve más complicado, ¿cierto? O sea, tener esto así, controladores así, modelo vista controlador de forma nativa se nos vuelve más complicado. El viernes que veamos Mini van a ver que es mucho más sencillo y mucho más organizado. Pero entonces yo puedo tener acá variables. Tengo una variable que llama nombre. Si yo quiero imprimir esa variable en la vista, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero imprimir esta variable en la vista, o sea, que me aparezca acá, ¿qué tendría que hacer? Llamarla, ¿cierto? ¿Por qué llamarla? Porque ¿dónde está esa variable? Está acá arriba, ¿cierto? ¿Y dónde está la vista? Está acá abajo. Entonces si yo vengo y hago lo siguiente. Ya les voy a explicar qué hice. Si yo hago esto, va a aparecer. ¿Por qué va a aparecer? Primero tengo la vista antes de qué? De haber incluido esto. Si yo tuviera la vista acá abajo, pues si yo tuviera esta variable acá abajo, ¿será que funciona? No funciona. ¿Por qué? Porque incluyó, y acuerden que el incluir es como pegar el código ahí, ¿cierto? Entonces, si yo llamo la vista, las variables que yo tenga acá arriba, ¿cierto? En el controlador, yo en cualquier momento las voy a poder llamar ¿dónde? En la vista. ¿Y por qué puse esta forma? No, porque yo hubiera podido hacer esto, ¿cierto? PHP echo, ¿cierto? Para pintar ahí y me va a funcionar igual. Solamente que yo evito poner esto poniendo esto. No sé si alguno lo ha visto en JSP. ¿Usted vio en JSP? Entonces yo en PHP, cuando voy a pintar, o sea, voy a imprimir una variable o cualquier cosa que es, para evitar hacer el eco, hago esto. Es una forma resumida pues de pintar en PHP. Esto en cualquier parte funciona, pero lo puedo hacer de esta forma y queda más conciso. Si yo quisiera, bueno, ¿cómo creo los modelos? Los modelos, creo una clase, o sea, creo acá un modelo que llame, a crear que llame persona.php. Y creo una clase, ¿cierto? Creo una clase persona. ¿Cómo incluyo el modelo en el controlador? Acá, requiere, ¿cierto? Me salgo de controller, entro a model y llamo a persona.php. Entonces de esta forma yo voy a llamar ¿a quién? A todos los modelos que yo necesito. Entonces acá van a ir todos los modelos. Acá en la mitad va ¿qué? Las funciones, pues todo lo que yo quiera hacer. Y luego por último incluyo ¿a quién? A la vista. Entonces yo qué hago, una pregunta, yo qué hago en la vista, qué hago en los modelos, qué hago en el controlador. Entonces, ¿en la vista qué va? ¿En la vista va quién? El HTML. En la vista el HTML de los formularios. Vamos a crear un formulario. Entonces creamos un formulario. Este formulario, ¿a dónde va a ir? Al controlador. Al controlador, ¿cierto? Pero la vista, ¿dónde está? La vista está por allá. O sea, acá estamos en la vista, ¿cierto? Y yo le voy a decir a dónde va a ir y por dónde va a ir, ¿cierto? Pero la vista, ¿quién la está llamando?
¿Quién está llamando a la vista? El controlador, ¿cierto? ¿Y la vista a dónde va a ir? Al controlador. ¿A cuál controlador? Al mismo que la está incluyendo, ¿cierto? Entonces, ¿a quién debo poner acá? ¿Sí? ¿Ah? Eso es bonito. Entonces ya acá pongo a inicio. ¿Por qué lo pongo así solamente? ¿Por qué pongo inicio controller? ¿Por qué no me tengo que salir, ir a controlador? Porque ¿quién tiene la vista? Entonces en este momento, ¿dónde estoy yo? A inicio controller. Y si yo quiero ir a inicio controller, ¿qué tengo que hacer? Solo poner inicio controller. ¿Sí comprendieron eso? No. Normalmente nosotros vamos a navegar dentro de ¿qué? Controladores, ¿cierto? Nosotros ya estamos metidos dentro de un controlador. Y no nos vamos a salir de ahí controles, porque el control es el que se va a encargar de llamar todo, modelos, vistas y mostrar lo que nos tiene que mostrar, ¿cierto? Entonces llama al modelo, hace lo que tiene que hacer y llama a la vista. Listo. En la vista, nosotros le tenemos que decir, ve al controlador, ¿cierto? Necesitamos decirle que vaya al controlador. Pero por ejemplo acá en el controlador, cuando le decíamos que vaya al modelo o que vaya a la vista, nos teníamos que salir, ¿cierto? Exacto. O por ejemplo en este index, le teníamos que decir que entrara controller y todo eso. Pero en este index, pues en este HTML, si yo quiero llamar al controlador, lo llamo tal cual. ¿Por qué? Porque la vista está, hagan de cuenta que la vista estuviera acá dentro de esta carpeta. Entonces, si la vista está dentro de esta carpeta, ¿cierto? No me tengo que salir, sino que lo llamo directamente. ¿Entendieron? O todavía no. ¿Quién todavía no ha entendido, no ha comprendido? No hay problema, que no hayan entendido. Eso es complicado de entender. Sí. Sí, yo sé. Yo por eso les pregunto mucho, porque yo sé que esto es muy complicado de entender. Y más que ustedes en Java no vieron la parte de modelo de su controlador pues en JSP. Entonces, y más que PHP pues lo vuelve así, lo complica un poquito pues, pero van a ver que cuando veamos Mini van a ver es mucho más organizado. Pero entonces ya saben que si yo quiero ir dentro de controladores, ¿cierto? ¿Qué hago? Solo llamo. Vamos a ver un ejemplo para que lo comprendamos mejor. Entonces vamos a crear por acá una lista. Una pregunta. Sí. En el index que incluye la conexión a la base de datos, yo directamente del index. ¿En cuál index? Index PHP. ¿En este? No, iría en modelo. Listo, entonces voy a hacer tengo un menú y ese menú va a tres diferentes vistas, ¿cierto? Entonces vamos a crear un controlador para cada uno. Entonces vamos a crear un controlador que llame persona controller.php y vamos a llamar un controlador que llame otro controller.php. ¿Qué van a hacer eso? Lo único que va a hacer es llamar. Creamos la vista, ¿cierto? Cada vez que queremos un controlador, de una nos vamos a crear una carpeta en las vistas. Nos vamos a crear una carpeta que llame persona y una carpeta que llame otro. O sea, siempre cuando vamos a crear un nuevo controlador tiene que su vista. Sí, porque un controlador siempre muestra una vista. El controlador siempre tiene una acción de mostrar la vista. Pues casi siempre, pues en este caso que estamos trabajando cliente servidor, sí. Pero si estamos trabajando redes, pues servicios, no. No, o sea, un controlador tiene una carpeta. Y en la carpeta usted puede tener muchas vistas. O sea, un controlador puede tener muchas vistas. Listo, por eso creamos una carpetica. Para que, por ejemplo, persona. En personas creamos todas las vistas. Vistas de crear, vistas de listar, vistas de editar. Y es del controlador persona. Listo. Y creamos una nueva carpeta que se llama otro.
Me enlaguné. Como dicen por ahí, listo. Entonces queda un archivo que llame index.php. Bueno, pues pongámosle otro nombrecito para que no digámosle, se va a llamar crear. ¿Cierto? Y esta es la vista de crear persona. No, este es crear otro. Y acá en persona, un nuevo archivo que llame listar, pues cualquier cosa. Y le ponemos listar persona, ¿cierto? Cualquier cosa. Entonces, ¿qué van a hacer los controladores? Por ejemplo, persona. Persona lo único que hace es abajo, incluye la vista, ¿cierto? Entonces llega y dice, sálgase, view, persona, lista. Y lo mismo con otro. Sí, acá las pueden meter, solamente que acá estamos poniendo una. Pero entonces, exacto, pero usted puede hacer un condicional. O sea, si me llega esto, entonces muéstrame esta vista. Si me llega esto otro, muéstrame otra vista. Listo, entonces, yo tengo este menú, ¿cierto? Y este menú, entonces, a inicio, que cuando le den inicio, ¿a dónde va a ir? A inicio, controller.php. Persona, controller.php. Otro, controller.php. ¿Cierto? Con esta vista, la metemos acá. La metemos acá. ¿Cierto? Entonces, si venimos y recargamos, entonces le está en inicio controller. Si yo le digo que vaya a persona, ¿qué va a hacer él? Se va a ir a persona controller. Y si le digo que vaya a otro, ¿qué va a ir? Va a ir a otro. Entonces, por eso yo digo que siempre vamos a navegar entre controladores. O sea, yo siempre llamo a un controlador. Siempre llamo al controlador y el controlador, dependiendo lo que necesite, devuelve, ¿cierto? Por ejemplo, él dice, listo, un controlador puede mostrar dos vistas. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un caso y lo que hacemos es recibir un parámetro. Recibimos un parámetro que llame vista, ¿cierto? Entonces, si la vista es listar, entonces llámeme listar, ¿cierto? Pero si la vista es crear, entonces llámeme, digamos que tengo una vista que llama crear, ¿cierto? Entonces así ya dependiendo de lo que le mandemos al controlador, él va a hacer la acción. ¿Cómo así? Entonces nosotros venimos acá. Y acá en persona, entonces nosotros vamos a tener dos. Uno que es listar y el otro que es crear. ¿Cierto? Pero entonces, ¿cómo le decimos a este controlador que yo quiero ver una o quiero ver la otra? ¿Cómo es que le mandamos parámetros por get? O sea, sin tener un formulario, ¿cómo es que le mandamos esos parámetros por get? Ya, para nosotros mandarle datos necesitamos un formulario, ¿cierto?
Pues yo les mostré una forma que fuera un formulario, uno le podía mandar un parámetro por get. Que cantarle. Listo, entonces nosotros ponemos signo de interrogación, la variable igual a listar, signo de interrogación, la variable igual al valor. Entonces recuerden que de esta forma yo le puedo mandar valores por get a un archivo, ¿cierto? Sin necesitar un formulario, solamente pongo signo de interrogación, la variable, ¿cómo así que la variable? La variable que va a recibir y el valor que le voy a mandar. Es la variable igual al valor. Y puedo mandar muchos, separados de qué? De i. ¿Cierto? De este cosito. Entonces por i. Variable igual a valor. Y variable. No sé, cualquier cosa ahí. Listo. Entonces, dime. Entonces usted lo puede mandar así. Esto y también esto y también esto. Entonces esta la puede coger allá por get. O sea, esta es variable 1 y esta es variable 2. Entonces usted allá en este archivo, usted en ese archivo puede poner variable pesos-get variable 1 y pesos-get variable 2 para poder coger estos valores. Usted pone pesos-get para coger los valores que mandaron acá. Entonces acá yo estoy diciendo, si el valor que llegó en vista es listar, muéstreme esto. Si es crear, muéstreme esto. ¿Y cómo se ve esto? Se ve así. Listo, entonces tenemos listar y crear personas. Si yo lo doy listar, ¿a dónde va? Va a controlador, pero mando un valor que listar. Pero si le damos a crear, va, pero no me encuentra la vista de crear. Pero ya entro y me puede mostrar la vista de crear. Pero entonces, como les digo, o sea, se vuelve un poquito complicado hacerlo de forma nativa. O sea, si yo, por ejemplo, voy a traer el proyecto informativo en PHP, no lo hago de forma nativa, sino con el MVC avanzado que les voy a mostrar el viernes. Pero es importante que ustedes conozcan esto y tengan la lógica de cómo funciona este encarpetado, porque de aquí parte todo. O sea, de lo que estamos viendo en estos momentos es lo que va a partir, es lo que vamos a ver el viernes. Entonces, si no entendieron, si no comprendieron lo que les acabo de explicar, les recomiendo que vuelvan a ver el video y me pregunten, pero preguntan de eso. No, debe ir acá dentro de Mode. Yo puedo crear acá dentro o dentro de Ellipse, ¿cierto? Porque una librería es la conexión a la base de datos y la puedo crear acá dentro de Ellipse. Listo, muchachos. Entonces, dudas de acá. Listo, entonces ya para que finalicemos vamos a ver lo siguiente. Entonces lo que nos habíamos quedado. No, ya ahora no alcanzamos a ver. Les dejo de tarea para el jueves. Los que quieran ganar puntos para evaluación, ahí en YouTube hay un video de Arrays, que es una clase de Arrays del... No, ya están suscritos ya. Ahí en YouTube está este video de Array. ¿Ya lo vio? Ah, bueno. Y los que quieran, traen el ejercicio que propongo ahí y lo explican el día jueves. Dime. Sí. No lo chimo, le doy punto, le puedo dar 1 o 2 puntos. Pero 0.1. No, 1 o 2 puntos. Sí, tiene que venir acá a explicarlo. Está en PHP básico, pues entra a mi canal. Eso, si ya le dieron la campanita, se dieron cuenta cuando lo subí. Ah, bueno, pero esperen.